Bueno, señores, con todos muy buenas noches. Damos inicio a la clase de software automotriz. Entonces, ¿qué tal, Quiñones? Bueno, entonces ponemos en la lista de los estudiantes que están presentes. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Erazo? Bueno, el día de hoy pues vamos a revisar lo que son los circuitos eléctricos y electrónicos. Nosotros hicimos una revisión acerca de lo que es la EQ, los diferentes periféricos que tiene, y como ustedes se pudieron dar cuenta en su deber que hicieron, pues todos estos tienen una placa. Entonces en esta placa, ¿qué es lo que se determina? Pues son los circuitos eléctricos y electrónicos. Por eso que el día de hoy vamos a revisar estos circuitos. Entonces nos dice que un poco de generalidad a manera de historia. Nos dice que tomas... Ahora dale un poquito más grande. Ya le hago un poquito más grande. Listo. Entonces tenemos que Thomas Edison, después de la fabricación de la bombilla eléctrica, en 1839 la vida de la mayoría de las personas cambió radicalmente. La electricidad ha cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de comunicarnos o de disfrutar del tiempo libre. Entonces ahora es tan vital la electricidad que lo ocupamos en casi todo. En nuestros celulares ocupamos electricidad, tenemos una batería. En nuestros iPods ocupamos electricidad. En nuestras laptops ocupamos la corriente eléctrica. En nuestras casas tenemos la iluminación, el televisor, el refrigerador. Ocupamos. Entonces prácticamente desde que se creó la electricidad, la vida del ser humano ha cambiado radicalmente. Se puede decir que la electricidad mueve el mundo. Por eso es difícil imaginar nuestra vida sin electricidad. La electricidad ofrece muchas ventajas, debido a que se puede transformar en otras energías con relativa facilidad. Entonces aquí vemos un ejemplo de esa transformación de la energía. La energía eléctrica se transforma en luz y calor. La energía eléctrica se transforma en sonido. La energía eléctrica se transforma en movimiento. Y en la parte automotriz nosotros tenemos la batería, que esta pues se transforma para que el motor eléctrico se accione, gire y nos permita arrancar nuestro vehículo. También se transforma esta energía para hacer que suene nuestro radio. Nos ayuda a mover en este caso pues el motor del aire acondicionado, para eso tener el aire acondicionado. Entonces la energía, como vemos, ha venido a revolucionar el mundo desde 1879. Aquí tenemos un circuito básico, muy simple. Tenemos la fuente de energía, tenemos los cables, el uno para el positivo y el otro para el negativo, y tenemos el consumidor, y en este caso tenemos un interruptor para poder prender y apagar esta bombilla. Entonces es uno de los circuitos eléctricos más básicos que existen. El circuito electrónico es un camino completo por donde puede circular corriente eléctrica. Todos los circuitos eléctricos y electrónicos, sin importar la complejidad, tienen tres factores asociados con ellos. Tienen corriente, voltaje y resistencia. Entonces siempre, en todos los principios eléctricos vamos a tener corriente, voltaje y resistencia. Un circuito es abierto cuando no hay una interrupción que nos permite el paso de corriente, y que un circuito cerrado es cuando circula la corriente por él. En este circuito que tenemos aquí, en esta imagen, puede ser un circuito abierto o cerrado. Puede ser un circuito cerrado cuando nosotros accionamos el interruptor y se prende la bombilla. Entonces aquí está circulando la corriente eléctrica sin tener ninguna interrupción. Entonces ahí estamos hablando de un circuito cerrado. Y cuando tenemos un circuito abierto, pues tenemos que de la fuente negativa sale la corriente, va hacia el foco, pero llega hasta el interruptor y de aquí no pasa. Entonces hasta ahí llega. Este es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque no está llegando la corriente eléctrica para cumplir con su función, que sería encender el foco. En este caso sería, pues no está llegando a cerrar el circuito, no hay tierra.
Nos habla acerca del cortocircuito y este se produce pues cuando la resistencia de un circuito eléctrico es muy pequeña o de cuando se unen dos terminales de la fuente, tanto el positivo como el negativo. Muchas personas saben hacer esto para probar las baterías. Le ponen en un lado le ponen la batería, le ponen un cable y con el otro extremo del cable le topan el positivo y sale chispa. Claro que esto no se hace, pero muchas personas lo hacen para ver si tiene corriente. De ahí estamos ocasionando un cortocircuito. O también cuando la corriente que circula por este cable, el cable es muy fino y la corriente es muy alta, entonces este tiende a calentarse y por ende pues el recubrimiento por el alto calor tiende a derretirse, y al momento que se une, supongamos llevaba una corriente eléctrica positiva y se une con el chasis que hace masa, pues de ley vamos a tener un cortocircuito ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un cortocircuito? Hace que esta carga, pues al momento de chocar los dos, es excesivamente grande, llegando a producir la rotura de la fuente o la destrucción de los cables. Entonces, esto nosotros hemos identificado en los vehículos algunas veces. Hasta hemos visto videos donde por este factor ha habido vehículos que se han incendiado. ¿Por qué? Porque se han destruido los cables y se han prendido, porque por el alta calor que hay entre ellos, por el contacto entre estos dos puntas, tanto positivo como negativo. Nosotros tenemos que un circuito eléctrico está formado por una serie de elementos eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, dispositivos eléctricos, semiconductores, conectados eléctricamente entre sí, con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. Un circuito eléctrico está compuesto por lo general por una fuente o una batería, un conductor que serían los cables, una carga, un elemento de maniobra o control o interruptor. Entonces, por lo general siempre vamos a tener nosotros estos elementos. Si tenemos una de la fuente, sería nuestra carga. Tenemos nosotros el cable de alimentación y el cable de tierra, y tenemos la resistencia. Las fuentes pues son las baterías. La fuente es elemento activo y es capaz de generar una diferencia de potencia entre sus bornes o proporcionar una corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos pilas, baterías, dinamómetros, dinamos de bicicleta, entre otros. Entonces son utilizadas como fuentes. ¿Por qué? Porque nos van a dotar de esa corriente que nosotros necesitamos. De estas pues existen de dos tipos, tanto corriente continua como corriente alterna. Entonces, si nosotros nos fijamos, la corriente continua es una sola línea recta por donde transita la corriente, y la alterna pues son picos que suben y bajan y no están estables, por eso son corrientes alternas, pasan de positivo a negativo, y nosotros tenemos que para utilizar esta necesitamos un transformador. En nuestro vehículo tenemos pues el puente de diodos que nos ayuda a hacer esto. Todas las fuentes de corriente tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. En las fuentes de corriente alternas, el polo positivo se le llama línea viva y al polo negativo se le llama línea neutra. En alterna, ten en cuenta eso. Los cables o por donde fluye esa corriente eléctrica son láminas metálicas que tienen una misión de conectar la fuente con la carga, con los cables conectados con los distintos componentes del circuito. Los principales materiales para la conducción son el oro, plata, cobre, el aluminio y el latón. El más utilizado pues es el cobre por su bajo costo. De ahí uno de los elementos que es conductor y que ofrece grandes ventajas pues es el oro, pero por su alto valor casi no se lo ocupa. Se lo ocupa solamente en componentes electrónicos. Eso podemos hallar en nuestros celulares, nuestras computadoras, pero ya son en pequeñas cantidades, y cuando netamente se prevé la utilización de este para que haya una mejor circulación de la corriente. También tenemos otros el zinc, el hierro. En general pues todos los metales son conductores de corriente.
Los materiales aislantes, como su nombre lo indica, pues son los que utilizamos como recubrimiento. Y estos, pues, lo que nos ayuda esto lo que hacen es no transmitir esa corriente. Los más utilizados es la baquelita, PVC, el caucho, entre otros. Uno de los componentes que están intermedio entre los aislantes y los conductores, pues, son los aislantes o semiconductores. Y se denominan, pues, como les decía, se denominan semiconductores. Lo más importante para la electricidad han sido el de silicio, germanio, ya que tienen características muy especiales que se han aprovechado para la fabricación de los componentes de la familia de los semiconductores, como son los diodos, transistores, circuitos integrados, resistencias, entre otros. Entonces también tenemos un componente, el que recibe la corriente eléctrica, el que nosotros también lo podemos denominar como consumidor. Ahí tenemos nosotros lo que es los motores, tenemos lo que es un parlante, focos, podemos también denominar bueno, entre otros elementos. Bueno, la carga se comporta o responde a una o más de las siguientes formas. Tenemos resistivos, capacitivos, inductivos. Los resistivos, la energía se disipa en el elemento. Por ejemplo, tenemos una bombilla, la cual disipa la energía a través de calor, lo que nosotros utilizamos en nuestras casas. Y también, como decía, ellos son consumidores, porque están consumiendo esa corriente eléctrica. Señor Arroyo, ¿cómo le va? Como analista ya que ingresó. Yo vengo. Préstame tu llave. Listo, entonces sigamos. Tenemos los capacitivos. Estos en cambio producen un campo eléctrico de forma temporal. Por ejemplo, tenemos los condensadores. Aquí tenemos nosotros un elemento que ocupamos por lo general en los vehículos, que es un relé. Entonces, en este momento pasa la corriente por la bobina, se magnetiza y se mueve el interruptor para que transcurra la corriente de un polo a otro. Por eso tenemos nosotros ahí diferentes de numeraciones. Tenemos 30, tenemos otros el 87, 87A, tenemos el 85, el 86, que son para que nosotros trabajar con dos diferentes cargas. Por ejemplo, con una podemos trabajar con 5 voltios y podemos hacer que se accione, y por esa parte donde se acciona, pues que pase 12 voltios. Entonces, un elemento que fue creado con ese fin, para dividir voltajes. El inductivo también almacena un campo magnético de forma temporal. Por ejemplo, tenemos una bobina. Entonces, la bobina que se hablaba antes también se ocupa en el relé. Entonces, cada uno de estos elementos electrónicos que nosotros necesitamos para un circuito eléctrico se comporta de varias formas, y a veces de las tres simultáneas, pero lo más normal que predomine una de los efectos citados sobre los otros. Entonces podemos ver, dependiendo pues qué es lo que queremos nosotros hacer, tenemos los diferentes componentes y va a reaccionar como nosotros queremos. Por ejemplo, prender una bombilla, mover un motor, mover un servofreno, mover, digamos, lo que es un ventilador, o que salga la bocina, que salga un sonido, o una bobina que cree un campo magnético. Entonces ya depende de la función de lo que nosotros queramos desarrollar. Este elemento que se denomina resistencia, estos son componentes pasivos que oponen el paso de corriente. La unidad de la medida de las resistencias son los ohmios, y se representa con la letra griega omega. La diferencia de potencia, también conocido como voltaje con la letra B, en los bornes o terminales de los elementos resistivos puros, es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por él.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el voltaje es igual a resistencia por la intensidad. ¿Dónde eres la resistencia? Pues tenemos la resistencia, por ejemplo. Si nosotros tenemos de resistencia 5 ohmios y tenemos una corriente de 3 amperios, ¿cuál es el voltaje? Entonces la multiplicación de este caso nos dice si eres, vámonos, se me perdió la, ¿cómo es? Se me fue. Bueno, tenemos entonces la multiplicación de la resistencia por la intensidad, que es en amperios. Entonces ahí tenemos otros que 5 por 3, 15, tenemos un voltaje de 15 voltios. En cambio en el otro nos dice si R igual a 6 y un voltaje de 12, ¿cuál es la corriente? Entonces aquí despejamos y lo que hacemos es 12 dividido para 6. Entonces sería una corriente o una intensidad de 2 amperios. Estos ejercicios no son tan complicados, pero no lo vamos a realizar tampoco. Las resistencias pues vienen por colores. Y dependiendo del color nosotros podemos poner de 200, de 280, 470, de 1K. Y así podemos tener algunas. Las resistencias vienen en muchos tamaños y formas. Se dividen en dos tipos principalmente: resistencias fijas y resistencias variables. Una resistencia variable puede ser un potenciómetro. Y las resistencias fijas, pues las que vemos ahí de color rojo, que vemos con sus franjas de colores. Estas franjas, dependiendo el tipo de resistencia que tengamos, nosotros vamos a ver que hay diferentes colores. Las resistencias variables pueden ir variando a voluntad el valor que va a ir pasando. Por eso un claro ejemplo pues es un potenciómetro. También se pueden dividir en otros subgrupos dependiendo de su fabricación y forma, como se muestra en la ilustración. Ahí vemos los tres tipos de resistencias que podemos nosotros presentar. Las resistencias fijas llevan grabados sobre su cuerpo unas bandas de color que permiten identificar el valor de los ohmios que estas poseen. Esto es cierto para la resistencia de potencias pequeñas, por ejemplo menor de 2 watts, ya que la potencia mayor generada lleva un valor impreso con los números sobre su cuerpo. En cambio ahí tenemos las resistencias. Los potenciómetros tenemos de 5, de 10, de 20. Entonces ahí nosotros vamos viendo. Entonces si tenemos una de 20, entonces esta va a variar desde 0 hasta 20. Nosotros vamos girando y va variando esta resistencia. Entonces aquí tenemos el código de colores. Primera banda, segunda banda, multiplicador de tolerancia que es por 1000, tolerancia más menos 0.5. Entonces bueno, aquí tenemos diferentes. Entonces, ¿qué nos dice acerca de esta denominación de colores? En la resistencia de la izquierda vemos el método de codificación más difundido, el más utilizado. En el cuerpo de la resistencia hay 4 hilos de color que consideramos a partir del extremo y en la dirección del centro, que indica el valor de ohmios de este componente. El número que corresponde al primero color indica la primera cifra, el segundo color la segunda cifra y el tercero indica el número de ceros que siguen a la cifra obtenida, con lo que se tiene el valor efectivo de la resistencia. El cuarto anillo o su ausencia indica la tolerancia. Esta es una de las más utilizadas. El cambio la de la derecha, esta casi no se lo ocupa. La resistencia derecha, por su parte, tiene una banda más de color y es que se trata de una resistencia de presión. Esto además es corroborado por el color de la banda de tolerancia, que al ser de color rojo indica que es una resistencia del 2%. En caso de interpretación, el código de colores puede presentar cuando por error se lee una banda de color al revés. Estas resistencias son las mismas que antes, pero vistas al contrario. Imagínense, en la primera leemos pues de izquierda a derecha y ahora vemos rojo, naranja, violeta, amarillo. El oro no es un color usado para las cifras significativas, así que algo va mal. Además, el amarillo no es un color que represente la tolerancia. Bueno, introducirnos un poquito más a lo que es código de colores.
Ya, esto ya quedó en el pasado ya. Y por la parte de la tecnología, ustedes tranquilamente pueden descargar en sus celulares una calculadora de ohmios. Ahí ustedes ponen el color y ya les va a indicar de cuánto es esa resistencia. Aquí tenemos el color plata, va multiplicado por 0.01 de tolerancia de 10. El color oro pues por 0.1 tolerancia de 5%. El negro pues primera banda 0, 0, 0 multiplicado por 1, no tiene tolerancia. El marrón pues la primera banda nos da 1, en la segunda nos da 1, en la tercera nos da 1, multiplicado por 1000, tolerancia 1%. Y así vamos viendo a los diferentes colores. Aquí en este caso tenemos 9, 9, 9 y no nos da multiplicado por cuánto. Entonces acá tenemos nosotros una de verde, veamos. Nos da de 500 por 1000 pues de 5K, de 5 kilo ohmios. Estoy pasando ya. Entonces nosotros tenemos la resistencia, tenemos un ejemplo. Tenemos aquí, este nos da amarillo en 4, segunda cifra 7, multiplicado por los 12, nos ponemos los dos ceros y nos da que tenemos una resistencia de 4700 ohmios. Pero para no decir 4700, simplemente vamos a ponerle 47 kilo ohmios. Entonces aquí 4700 ohmios más menos 10, que nosotros podemos moverle los ceros y ponemos 4.7 kilo ohmios. Igual la de abajo, nosotros tenemos, vean, 15 y multiplicado por 6 ceros. Imagínense, tenemos 15 millones de ohmios. Si movemos acá sería en kilo, giga, entonces teníamos 15 giga ohmios. Entonces sí vamos a ir multiplicando. Como ven, pues no vamos a introducir mucho esto porque no nos compete. Y si queremos calcular algo de eso, lo que haremos es utilizar una calculadora, que lo podemos bajar en el celular. Una calculadora de ohmios, de resistencia la podemos poner. Aquí vemos una tabla acerca de las tolerancias. Pues la tolerancia del 10%, 1, 1.2 hasta llegar al 8.2. La simbología de las resistencias, esto es lo que nos interesa. Resistencias fijas, resistencias variables. Resistencias fijas tenemos otros de carbono, películas, alambre, y estos son sus símbolos. Podemos nosotros encontrar este símbolo de resistencia, el de la izquierda, en lo que es el programa Livewire. Y este símbolo que también aquí nos habla de resistencia, nosotros vamos a ver como un fusible. Pero de ahí en ciertos libros, pues cualquiera de los dos, tenemos que interpretarlo como resistencia. Y esas son resistencias fijas. De ahí las resistencias variables, como les hablaba acerca de los potenciómetros, alambres, fotorresistencias, tenemos el símbolo de fotorresistencias del lado derecho y de la resistencia variable. Muchas veces esta flecha cruza por medio de esta. Esto nos indica que es una resistencia variable. Un condensador está formado por dos placas metálicas separadas con un material aislante llamado dieléctrico. Entonces el condensador lo que hace es absorber la corriente y de una soltarla. Y siempre va a hacer eso, no es que la retiene como una batería por largo tiempo, sino la retiene un tiempo y de una la suelta. Entonces es un condensador. Entonces la diferencia de potenciales de los terminales de un condensador es proporcional a la carga en la que almacena. La constante de proporcionalidad C se llama capacidad del condensador. Entonces tenemos otros que la capacidad del condensador es igual a la proporción de la constante por el voltaje. Sería la capacidad de almacenamiento que tiene un condensador. Aquí tenemos otra lámina de conductores, tenemos el dieléctrico que está en medio. Entonces para que salte la corriente y salga hacia el elemento que nosotros queremos, pues tiene que vencer esta resistencia. Por ende, pues esto lo que va a hacer es almacenar la corriente por un corto tiempo y de una la envía. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hablar es de microfaradios, faradios, entre otros. Vamos a utilizar los faradios y microfaradios. Entonces tenemos aquí la letra F de faradios.
Luego tenemos otros los condensadores o capacitores. Como la resistencia se divide en dos grandes grupos, tenemos los fijos y los variables, igual. Entonces los condensadores fijos se dividen a su vez en polarizados o electrolitos no polarizados. Los polarizados se clasifican en dos tipos, de aluminio y de tantalio. Los polarizados se clasifican según el tipo también de fabricación en poliéster, mica cerámica y papel. Los condensadores variables también se clasifican en dos tipos, con dieléctrico al aire y dieléctrico de mica. Pero esto más como cultura general, porque no vamos a profundizar mucho en esto. Lo que sí tenemos que nosotros tener en cuenta son la nomenclatura. Tenemos otros condensadores variables, no nos habla mucho de nomenclatura, y los condensadores fijos. Entonces, la simbología: fijos no polarizados, fijos polarizados. Tenemos los condensadores variables, como les dije, puede ser igual que la resistencia variable, puede ser una flecha que cruza por la mitad o puede ser una flecha que vira hacia abajo. Tenemos nosotros la inductancia, una bobina o un transformador. Eso también recibe el nombre de bobina y está formado por varias vueltas en espiral de alambre de cobre enrollado entre sí. Al momento que pasa la corriente por este cobre, pues este hace que se magnetice y atrae el interruptor para permitir el paso de la corriente. Y cuando este tiene varias bobinas sobre el mismo núcleo, ya se convierte en un transformador. Entonces esta bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente y la devuelve cuando la corriente disminuye. En todas las bobinas eléctricas dentro de un circuito se produce en ella la caída de tensión. Bueno, uno de los claros ejemplos de aquí de los que son de los condensadores, antes de seguir revisando, creo que tenemos otros, los flashers. No sé si ustedes se acuerdan de los flashers, que nos ayudan para que las luces sean intermitentes. Aquí tenemos un claro ejemplo de un condensador. Entonces lo que hace es almacena energía por corto tiempo y la suelta. Por eso es lo que va haciendo ese peculiar sonido del tic-tac, para que las luces vayan prendiendo y apagando. Hoy en día ya casi han desaparecido. Ya viene este circuito y ya en la fusilera internamente implementado. Pero antes no teníamos el flasher, que era externo. En nuestras camionetas, en la en esa más o menos venían y nosotros podíamos cambiarle. Y también se escuchaba, cada que ponía las intermitentes, pues se escuchaba como que sonaba por ahí. Y esta era la acción de carga y descarga que hacía este condensador. Entonces aquí vemos los tipos de bobinas que nosotros podemos encontrar. Y esta pues es la función de las bobinas: oponerse a los cambios en la dirección de la corriente, y la función de los transformadores es aumentar o rebajar el voltaje de corriente. Si tenemos una sola espiral, estamos hablando de bobinas. Si tenemos en el mismo núcleo varias espirales, como en este caso sería tendríamos un aumento de corriente y por ende ya sería un transformador. En nuestro vehículo, ¿cuál sería un transformador que nosotros ocupamos en los vehículos de carburador? Ahí tenemos una bobina con dos espirales, una gruesa y una delgada. Esta nos ayuda a transformar la energía de 12 voltios a 12.000 o 15.000 voltios. Entonces esta es la función de los transformadores. El principal tipo de bobinas son de núcleo al aire, de núcleo de hierro y de núcleo de ferrita. Luego tenemos los interruptores, los cuales nos ayudan pues a cortar o a que siga el paso de la corriente. Estos también nos ayudan a tener nosotros un circuito abierto o un circuito cerrado. Principalmente los ocupamos en nuestros hogares. Un claro ejemplo de ellos pues es las luces. Tenemos un interruptor que con medio de él podemos prender y apagar. Tenemos también otro tipo de interruptores, que son los pulsadores. Permiten abrir o cerrar el circuito solo mientras lo mantenemos pulsado. Entre ellos tenemos otros pulsadores normalmente abiertos y pulsadores normalmente cerrados.
Tenemos los interruptores que permiten abrir o cerrar un circuito. En este claro caso, pues, el interruptor de las luces de nuestras casas. Y tenemos un conmutador que permite abrir o cerrar el circuito desde distintos puntos del circuito. Un tipo en especial es el conmutador de cruce, que permite invertir la polaridad del circuito. Lo usamos para invertir el giro de los motores. Son un conmutador. Imagínense, el conmutador nos sirve para invertir el giro. En los vehículos eléctricos tenemos otro este conmutador. Recuerden que nosotros cuando damos retro en un vehículo eléctrico, aquí lo que vamos a hacer es invertir la polaridad para que el motor gire en el otro sentido y nos permita a nosotros tener la marcha de reversa. No utilizamos un piñón loco como en los vehículos que estamos acostumbrados a manejar. Entonces aquí tenemos nosotros un circuito. Primero lo tenemos el circuito. Tenemos nosotros la batería. Tenemos los cables. Tenemos el consumidor, que es la bombilla, y el interruptor. Entonces de esto nosotros tenemos que llevarlo a un circuito. Entonces tenemos en la parte inferior, tenemos nosotros con una línea larga y una línea corta. Pues la línea larga tenemos el positivo y la línea corta tenemos el negativo. En la parte del negativo nosotros tenemos el interruptor, como se lo representa, y este pues se conecta al otro extremo con la bombilla, que es un círculo con una X que nos está indicando que es un foco. Este sería el esquema de un circuito. Entonces estamos viendo en el circuito y en la parte real. Tenemos en los esquemas, cada componente tiene un símbolo establecido. Entonces aquí tenemos cable conductor, interruptor, pila, batería, en este caso sería una luz, no es bombas, sería un foco, un amperímetro, un voltímetro, un condensador, una resistencia, o también tenemos resistencia variable, elementos termoeléctricos, tenemos termistor, tenemos otros un RDL o resistencia dependiente a la luz o una fotoresistencia, tenemos un diodo y tenemos una inductancia. Aquí tenemos la imagen real y la simbología. Tenemos una pila, una bombilla, un interruptor, un conductor, un pulsador y un motor. Entonces vámonos asociando con esa parte de los símbolos, porque próximamente vamos a trabajar con el programa Livewire para hacer algunos circuitos. De ahí sí tenemos que estar nosotros manejar lo que es la simbología. Nosotros tenemos dos tipos de circuitos, tres por lo general. El primero es un circuito en serie, el segundo es un paralelo y el tercero es una combinación de los dos. Entonces aquí nosotros vemos un circuito en serie, donde tenemos que un circuito en serie más o menos es el sistema de luces de Navidad que se manejaba antes. Cuando uno de los focos se quemaba, pues tendría que ir viendo hasta dónde llega, cambiar el foco. Donde se quema el foco, los demás ya no prendían. Solo llegaba de donde estaba la corriente hasta donde estaba el foco quemado, los que estaban encendidos, y del foco quemado en adelante ya no se encendía. Entonces por ende lo que hacíamos nosotros es sacar ese foco quemado, poner un nuevo y ya se prendía todo. La tira de luces de Navidad. Entonces es un claro ejemplo de un circuito en serie. Cuando uno de los elementos se quema, digamos, se quemó el foco, el de serie que es el número 1. Entonces el 2 y el 3 ya no va a encender. O se quemó el foco el número 2. Entonces va a prender el foco el 1, el 2 y el 3 ya no va a prender. Se quemó el foco el 3, digamos. El primero y el segundo pueden prender, pero el otro no. Entonces va en serie, después es la serie. Si uno de ellos, dependiendo cuál se va dañando, y los demás ya no pueden prender. Hasta ahí, como que se corta el paso de corriente. En cambio, los paralelos son independientes. Después de prendido el 1, el 2, el 3, podemos sacarle cualquiera de ellos y siguen funcionando. No hay ningún problema. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de un circuito en serie. Tenemos una batería. Tenemos un interruptor. Y tenemos aquí dos consumidores. Al momento que nosotros accionamos este interruptor, los dos van a encender. Pero al momento de que se quema uno de los dos, pues pongamos, se quema aquí
el foco que está a la derecha. Si este se quema, el que está más a la izquierda, ese ya no va a encender. ¿Por qué? Porque está cortando el paso de corriente hacia el otro. Entonces, por ende nos dice, el circuito en serie son aquellos que disponen de dos o más cargas seguidas en el mismo cable. Todos los elementos conectados en serie son atravesados por la misma corriente. Es de notar que un circuito en serie, si en algunos de los elementos que están conectados falla, el circuito se interrumpe, se abre y la corriente deja de fluir por el circuito. El circuito en serie, la intensidad es igual en todos los puntos del circuito. La tensión o el voltaje se reparte entre las diferentes cargas. Entonces ten en cuenta que si medimos amperios, en todos los puntos del circuito va a ser el mismo. Y si medimos voltaje, pues el voltaje se va a dividir. En este caso, si aquí tenemos 12 voltios y pasa por los 12, entonces en el primero vamos a tener un consumo de 6 y en el segundo vamos a tener un consumo de 6 voltios. Entonces el voltaje sí va a cambiar y el amperaje va a mantenerse igual en todo el circuito. Entonces el circuito en serie, pues tenemos otros que en función de los dispositivos conectados en serie, el valor total equivalente se obtiene con la siguiente expresión. Para los generadores, el voltaje total es la suma de todos los voltajes. ¿Por qué? Porque se va a ir dividiendo. Si tengo 3, pues se va de 12 voltios, se va a dividir para los 3. Sumo los 3 y tengo que tener 12 voltios. El amperaje, cambio, va a ser igual en todos los puntos, no va a cambiar. Y la resistencia total, pues va a ser la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, hasta dependiendo del número de resistencias que haya. Y para los condensadores, pues va a ser 1 sobre condensador 1 más 1 sobre condensador 2 más 1 sobre condensador 3. Y para los interruptores, pues tenemos que ver que ese es que está abierto, cerrado. Está abierto, abierto, pues el sistema es abierto. Si está abierto, cerrado, está abierto. Si está cerrado, abierto, abierto. Si está cerrado, cerrado, cerrado. Un poquito medio parecido a la ley de los signos. Medio confuso por ahí. En cambio, en paralelo, aquí la intensidad es la que se va a dividir y el voltaje va a permanecer igual en todos los puntos. Y se tiene dos o más elementos conectados en distintos canales del circuito. La corriente disponible por los varios caminos alternativos para pasar por los polos negativos y el polo positivo siempre van a estar en contacto. En tenemos nosotros que notar que en el circuito en paralelo, si uno de los elementos deja de funcionar, no interfiere con los otros, simplemente ese dejó de funcionar y los otros siguen funcionando tranquilamente. El circuito en paralelo, la corriente eléctrica se reparte para todas las ramas donde se sitúan los componentes. El voltaje de cada carga es igual. Entonces la corriente, como les decía, los amperios, vamos a tener variación, pero el voltaje va a ser el mismo en todos los puntos que nosotros hagamos la medición. El voltaje va a ser lo mismo, no va a variar. Entonces, para nosotros, en función de los positivos que están conectados, el valor el total o equivalente que se obtiene en cada uno de ellos es dependiendo de la siguiente expresión. El voltaje pues va a ser igual en todos los puntos. La intensidad va a ser la suma de todas las intensidades para tener la intensidad total. La resistencia, esta sí va a ser 1 sobre resistencia total es igual parecido al condensador, ¿ven? Entonces 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, así, por el número de resistencias que tengamos. Y el condensador, eso sí va a ser condensador total, condensador 1 más condensador 2 más el 3 más el 4, así dependiendo. Y para los interruptores, pues si está abierto, el interruptor 1 abierto y el interruptor 2 abierto, entonces está abierto. Si el 1 está abierto, el otro está cerrado, está cerrado. Si uno está cerrado, el otro está abierto, está cerrado. ¿Por qué? Porque no interfiere en nada. Si uno deja de funcionar, el otro está funcionando normalmente. Y si los dos están cerrados, pues está cerrado, el circuito es cerrado y todo está funcionando normalmente. Entonces aquí tenemos nosotros un pequeño resumen acerca de los circuitos en serie y en paralelo. Una bombilla se coloca a continuación de otra. La tensión se reparte y brilla menos. Entonces tenemos que
el voltaje se va a dividir, por ende pues va a brillar menos las focos. Entre más focos tenemos, va a brillar cada vez menos. Y si le quita una bombilla o una de ellas se funde, pues totalmente esta va a interferir en el funcionamiento de las otras. Por eso les ponía el claro ejemplo de las luces navideñas antiguas que nosotros veíamos en la casa de nuestros abuelitos. Y en paralelo pues es independiente, no están en el mismo camino por donde va la corriente, y este que está en paralelo pues tiene tanto una conexión para positivo como para negativo. Si uno de estos de estas luces dejara de fallar, el otro no interfiere con el correcto funcionamiento del otro. La tensión en esta pila pues siempre va a estar, si pongamos no más bombillas va a ser la misma. El voltaje es el que va a variar, pero la intensidad va a seguir siendo la misma. Si se quita o se funde una bombilla, pues la otra seguirá funcionando como si nada. No ha pasado nada en esto. Entonces aquí nosotros tenemos la conversión. Se considera que la corriente es positiva en el sentido del movimiento de la carga positiva. Normalmente la corriente es debida al movimiento de los electrones que tienen cargas negativas. Esto significa que el sentido positivo de la corriente es el opuesto al sentido de movimiento de los electrones, es decir, de polo positivo a negativo. Tenemos nosotros una gráfica que nos dice el sentido convencional, que lo tenemos por lo general, ¿no? De positivo, sale por el positivo de la línea más grande, va al foco, y siempre en el negativo tenemos que poner un interruptor o algún pulsador. Y en sentido real, pues cómo va este. Bueno, hablamos un poquito de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y de aquí nosotros podemos, despejar, dependiendo qué es lo que nosotros queremos. Si queremos la intensidad, pues esta va a ser igual a voltaje sobre la resistencia. Y si queremos la resistencia, va a ser igual a voltaje sobre intensidad. Entonces no es nada del otro mundo esto. Entonces esta ley, este postulado de la ley de Ohm, se la implementó, digamos, o se la creó pues para nosotros predecir o calcular la corriente que circula a través de un elemento o de un circuito, con el cual es necesario pues para el diseño de proyectos electrónicos. ¿Por qué es tan necesario? Porque nosotros tenemos elementos que funcionarán con 5 voltios y elementos que funcionarán con 12 voltios. Entonces tenemos que tener claro qué tipo de corriente y voltaje necesitamos. Y aquí pues entraría el uso de un relé o de una bobina para dividir estos voltajes. Cálculo de resistencia, no vamos a hacer esto. Entonces este es un circuito en serie que nos dice la resistencia, que va a ser igual a la suma de todas ellas. Por eso aquí dice resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 es igual a 1 más 2 más 3 es igual a 4 ohmios. Y la intensidad, como les decía, pues va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos un voltaje de 8 y una resistencia de 4, tenemos 2 amperios. No es nada del otro mundo esto. En paralelo, pues el cálculo de resistencia es igual a 1 sobre resistencia total. Entonces tenemos 1 sobre resistencia 1, 1 más resistencia 2. Entonces tenemos 1 sobre 1, 1 sobre 2. Y esto sumamos, pues vamos a tener nosotros nuestra resistencia total de 0.066 ohmios. Y la intensidad pues va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, que tenemos que es 4.5 amperios. Bueno, nosotros estar expuestos, digamos, a cargas eléctricas, bueno, en nuestro vehículo pues trabajamos de 12 a 24, no es tanta la carga, ¿no? Sino que tenemos que ver la intensidad, que es la que mata. El voltaje pues no es mucho. Las descargas eléctricas pueden producirse desde pequeños calambres hasta serias quemaduras y con contracciones musculares que pueden provocar la muerte. Por esta razón es importante adoptar las siguientes medidas de seguridad. No se debe manipular el interior de ningún aparato electrónico mientras está conectado a la red. No se debe tocar ningún aparato eléctrico que esté encendido si se tiene las manos o los pies mojados. El motivo es que la humedad
facilita notablemente el paso de la corriente eléctrica por nuestro cuerpo. Por eso es tan peligroso manejar aparatos electrónicos en el baño. Entonces, cuando vaya a ducharse no vaya con su teléfono, por más resistente que sea al agua. Esto, señores, acerca de los circuitos eléctricos. Lo que más nos interesa pues es un poquito revisar lo que es la nomenclatura, porque estamos ya a punto de ingresar al diseño de circuitos eléctricos y electrónicos por medio de un programa, o por la asistencia, o por, ¿cómo se dice?, por programas CAD, programas asistidos por computadora. Esto sería un poquito de introducción a lo que son los circuitos eléctricos. Próxima clase revisaremos lo que es la nomenclatura para entrar un poquito más en contexto, porque la nomenclatura nos va a servir para nosotros realizar los circuitos y para ver cada uno de los elementos que necesitamos. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Señor Quiñones, señor Caicedo, señor Arroyo, Erazo ya se ha ido. No, profe, ninguna No, pregunta. ingeniero, ninguna duda, todo está bien. Ya listo, señores, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. Tengan una excelente noche, nos vemos el día de mañana. Sí, justo nos vemos mañana con el control técnico vehicular. Tengan una excelente noche, se cuidan. Seguramente, ingeniero.